El idioma se pervierte a merced del sentimiento social, de la solidaridad de los conceptos que se transforman a través del tiempo para crear nuevos significados. Este carácter de mutabilidad ha afectado en gran medida a cómo se trata a la mujer y ha generado que un gran conjunto social, tanto de hombres como de mujeres, utilicen expresiones enfocadas a atacar a la mujer basadas en conceptos morales muy arraigados a concepciones arcaicas. Aquí en este vídeo vamos a ver que términos como prostitutas evolucionaron de manera negativa para enviar un mensaje y utilizarlo como un vehículo en algo que está intrínseco en la sociedad. Un mensaje que trasciende idiomas y culturas, que todavía está hoy presente y que hay que identificar. Porque el machismo no está en el español, ni en el inglés, ni en ningún otro idioma. El machismo está en un concepto solidario que continúa hoy teniendo protagonismo, incluso en los hijos de la nueva generación. Lo sé, estoy hablando mucho del concepto de solidaridad social y hay que aclararlo para entender algunas cosas. La solidaridad hace relación a la participación de un individuo a una causa social, el apoyo que puede darle a una idea para que ésta se haga realidad. Cuando hablamos de solidaridad en lingüística, estamos diciendo que cada uno de los individuos de manera solidaria apoyan el uso de palabras para referirse a cosas. La importancia de esta solidaridad puede explicarse con un fenómeno que sucede hoy en día en las esferas científicas. Un término que se ha utilizado mal por causa de la solidaridad es el concepto de espacio-tiempo. Einstein señaló que el tiempo no podía entenderse de manera separada a las tres dimensiones, al espacio. Por lo que el concepto tendría que denominarse y ser llamado espacio-tiempo. Y aunque la relatividad especial como teoría tiene pruebas de peso, el común de las personas de manera solidaria siguen llamando al espacio-tiempo de manera separada, espacio-tiempo. Esto es debido a un fenómeno de la comunicación entre emisor y receptor en donde se requiere que ambos tengan el mismo nivel intelectual. Debido a que el concepto de espacio-tiempo requiere una intelectualidad adicional, la sociedad prefiere ser solidaria con el término clásico y que comúnmente se ha utilizado. Este concepto de solidaridad necesito que lo entiendas bien porque vamos a utilizarlo posteriormente. Esto debido a que necesitamos entender que la solidaridad no solamente está en el uso de las palabras, sino también está intrínseca en el uso de los conceptos que éstas intentan significar. Y para poder tratar este tema, vamos a tratar primero esos dos conceptos: el significado y el significante. Saussure, en el curso de Lingüística General, nos comparte esta frase: el significante lingüístico en su esencia de ningún modo es fónico, es incorpóreo, constituido no por su sustancia material, sino únicamente por las diferencias que separa su imagen acústica de todas las demás. Este principio es tan esencial que se aplica a todos los elementos materiales de la lengua, incluidos los fonemas. Ferdinand de Saussure es considerado el padre de la lingüística estructural. Podríamos decir que fue el que construyó a la lingüística como una ciencia. Fue un genio. Esta frase es parte de su obra más importante y aunque parezca muy complejo, sobre todo para aquellos que no están sumergidos en la lingüística, es muy apasionante y yo, en palabras más simples, les voy a explicar por qué. Yo sé que la gran mayoría de ustedes después de escuchar esta frase van a estar ¡pah! En sí, el concepto más complejo que se trata allí, que en sí es la clave de la diferenciación que propone Saussure, es el de imagen acústica. No te preocupes. La imagen acústica es literalmente la imagen que cada persona imagina cuando escucha un sonido. O sea, lo que tú te imaginas cuando yo te digo mesa o silla. O como un ejemplo mucho más didáctico, ceñido a los juegos mentales que se han utilizado siempre, cuando yo te digo no pienses en un elefante rosa. Tu cerebro, que es curioso y muy mecánico, inmediatamente te invita a pensar en un elefante rosa. ¿De dónde vino esa imagen mental? De mi voz. Y mi voz es una herramienta sonora o acústica. O sea que el elefante rosa que tienes en tu cabeza es una imagen acústica. El significante y el significado hacen parte del signo lingüístico. O sea, de la manera en que nosotros, como un ser social, somos capaces de acuñarle un significado a un signo. A cualquier signo, no tiene que ser una palabra. Un emoticono es un signo lingüístico. Porque cuando tú ves esto, inmediatamente interpretas que yo te estoy transmitiendo la idea de felicidad. El significante es la manera como transmites el significado. O sea, palabras, símbolos, lenguaje de señas, código Morse, entre otros. Para que un significante sea realmente un significante, tienes que ser capaz no de reconocerlo, sino de diferenciarlo. Porque en el estudio de la lingüística, las palabras dependen de otras para tener su significado. Voy a mostrarte por qué. Tienes que entender que feliz y felicidad
hacen referencia a dos conceptos completamente diferentes. No porque entienden lo que significa cada palabra, sino porque existe un conglomerado de palabras que significan otras cosas diferentes. Feliz como concepto no significaría lo que significa si no existiesen otras palabras que limiten su uso. Imagínate esta escena. ¿Ves a un hombre así? Y ves a un hombre así. Aunque en ambas situaciones el hombre está reaccionando de manera positiva hacia algo, hay una diferencia de concepto en el comportamiento o en la cosa que tiene que decirse de manera diferente. Ahí entra el significante. En este episodio él está feliz y en este episodio él está eufórico. Y el estar feliz y el estar eufórico ahora tienen mucho más sentido porque una se limitó con la otra. Todo esto podríamos utilizarlo ahora, por ejemplo, como una herramienta narrativa y decir, el hombre primero estuvo feliz, pero al no contenerse, se sintió eufórico. El límite del significante me permiten crear en tu cabeza dos imágenes acústicas completamente diferentes solo con el cambio de una palabra. Y esto, amigos míos, no solamente es fácil, sino que es hermoso. Reconocer el significante como significante depende de la solidaridad social. Todos, o bueno, la gran mayoría, tienen que estar de acuerdo en el uso de determinados signos para que éste comience a utilizarse. Esto me hace recordar de algo que me pasó a mí hace un tiempo. Lo siento, perdón, no me debería de reír con esto. Yo no sé por qué antes, hace como 10 o 15 años, yo pensaba que este emoticono significaba llanto. Yo supongo que antes, con el celular tan bajo de tecnología que tenía, se resaltaban más las lágrimas que otra cosa. Y yo pensaba que era una persona que estaba arrugando su cabeza porque estaba muy triste. Bueno, resulta que a un amigo se le murió la mamá, que en paz descanse. Pues claro, yo cogí y le escribí, lamento mucho tu pérdida, aquí estoy para lo que necesites, y le envié varios emoticonos de esos. Pues me bloqueó y no he vuelto a saber nada de él. Perdón. Si estás viendo este video por pura casualidad, espero que entiendas mi error y me perdones. Bueno. Ahora llegamos a la parte buena. El significado. Aquí tengo que ser completamente honesto. El tema se vuelve un poquito más profundo, más filosófico, pero es necesario para entender la idea central sobre la perversión del idioma en contra de la mujer. Si el significante es el signo que utilizamos para transmitir la idea, el significado es la idea que nos transmite. Así de simple. Pero la pregunta es, ¿todos tenemos la misma idea? La subjetividad juega un papel fundamental en el entendimiento de los conceptos. Porque, por ejemplo, para alguien la palabra hogar puede ser el lugar donde comparte felicidad con su familia, y para otra persona la palabra hogar puede ser el lugar en donde era maltratado por sus familiares. Y si esta idea permanece, utilizar ese concepto en la narrativa, por ejemplo en una frase como se sentía en su hogar, puede significar dos cosas muy diferentes, o felicidad o una tristeza. Pero el ser humano, siendo solidario en pro de la comunicación de la sociedad, es capaz de sacrificar esa proyección individual y proyectarla hacia un lineamiento del debería ser. Y aunque haya alguien que haya sufrido mucho maltrato en su núcleo familiar, prefiere utilizar la concepción general de hogar para idealizarse hacia un espacio donde se comparten felicidad con la familia. Aquí es donde el significado se vuelve solidario y trasciende a la persona. Entender el significado como una construcción social nos da bases para poder entender de dónde viene la perversión del idioma en contra de la mujer. Para entrar en contexto, tenemos que entender que antes, en los tiempos antiguos, la humanidad, a través de procesos sociales y biológicos, le da protagonismo al hombre, al sexo masculino, debido a que la fuerza bruta garantizaba supervivencia. Debido a esto comenzó a aceptarse socialmente que el hombre era sinónimo de supervivencia, poder, inteligencia, entre otras cosas. Y con esto se creó un concepto comunicativo arraigado al sexo masculino. La mujer, en cambio, debido a limitaciones fisiológicas, comenzó a jugar un papel reproductivo y muy hogareño, que terminó por vincularla hacia la concepción de propiedad. La mujer era portadora de la descendencia del hombre, era la que cuidaba el hogar del hombre, la mujer era del hombre. Y en el concepto comunicativo de la propiedad, la mujer comenzó a ser juzgada como un objeto. Su valor como un objeto comenzó a depender de sus atributos físicos. Y una mujer era buena cuando resultaba sexualmente atractiva hacia otros hombres. Y como propiedad no se prestaba, como propiedad era exclusiva, como propiedad era del hombre.
Y aunque el hombre podría relacionarse con otras mujeres o con otros hombres, su mujer tenía que permanecer exclusiva. O sea, la interpretaban como un jarrón demasiado costoso que nadie podía tocar. Y lo femenino, como concepto comunicativo, se entendió como propiedad, como exclusividad y de permanecer impecable. Y yo les pregunto, ¿esos conceptos continúan hoy en día? ¿En su vida cotidiana creen que siguen utilizándose esos conceptos comunicativos de hombre y mujer para juzgarlos? Si el hombre no sigue su concepto de poderoso, inteligente, exitoso económicamente, supervivencia, entonces es un poco hombre. Si una mujer no sigue su concepto de propiedad, de exclusividad y de mantenerse impecable, entonces no es una mujer. Y aunque los dos conceptos se mantienen, tanto el del hombre y la mujer, y en muchos casos ambos generan conclusiones lamentables y que son una realidad social que debe de acabarse, voy a centrarme en el concepto comunicativo de la mujer debido a que, de manera orgánica, el hombre como especie siempre ha atacado a lo más débil. Y es por esto que la percepción del concepto comunicativo que más se mantuvo impoluta fue la de la mujer. Porque el hombre concebía a la mujer como el sexo débil y cualquier uso de conceptos comunicativos que argumentaran apoyaran esa idea iban a ser utilizados. Y la idea de una mujer que no siguiera los lineamientos de una sociedad generó un rechazo. Este rechazo sirvió para que la sociedad en conjunto creara un concepto que todavía hoy en día comunica y es un vehículo para enviar un mensaje de una mujer sin moral y que crea expresiones sin necesidad de un significante que se basan en un mismo concepto. No debe vestirse provocativamente o en las frases que más se utilizan para justificar la violencia intrafamiliar como quemó la comida, descuida a los niños, no quiere tener relaciones sexuales o salió sin permiso. O lo que se está volviendo muy común hoy en día en los juegos en línea, expresiones como vete a la cocina. Cierto que casi inevitablemente cuando escucharon estas frases pensaron que la víctima era una mujer. Si regresan el vídeo, se van a dar cuenta que no mencioné en ningún momento el sujeto. Y ese concepto comunicativo de la mujer está tan arraigado a la sociedad que no depende de las palabras. No es que el español sea machista o sea un invento patriarcal. Esto sucede en todos los idiomas. El significado de este concepto se mantiene y se acepta solidariamente. Ahora, en términos lingüísticos, el significado trasciende al significante y se apodera de otros significantes. O sea, pervierte el idioma. Los conceptos, cuando ya no dependen del significante, pueden salir de este y apoderarse de otro como un virus. Estas palabras se podría decir que son como infectadas y comienzan a utilizarse como significantes para enviar ese concepto. Algunas veces desligando el significado del significante y otras veces utilizando el significante como un vehículo para enviar el concepto. A una mujer que se le tacha de prostituta no se está queriendo resaltar lo que quiere hacer con su vida, sino que está reforzándose el concepto comunicativo de la mujer a través de esa palabra. Este uso del concepto comunicativo comienza a esparcirse como un virus y se apodera de otros términos, por ejemplo perra o zorra. Se apodera de su significado y lo pervierte. Algunas veces incluso utiliza elementos de la imagen acústica del significante para proyectar la idea. Por ejemplo, en el concepto de animales, sabemos que una perra tiene relaciones sexuales con varios perros. Varias personas entonces utilizan este medio para enviar un mensaje simplificando las palabras mucho más comunes. Entonces, el insulto no son muchos, sino que es uno contra la mujer. Y lo que sucede es que pervierte el idioma. Le cambia el significado al significante porque el concepto prevalece más allá de la palabra. Y llega a un punto en que el concepto ni siquiera depende de palabras. Ese concepto comunicativo hace que, por ejemplo, hayan hombres que se sientan con el derecho de manosear a una mujer, de mirarla de manera pervertida, de gritarle cosas en la calle o de menospreciarla en los ámbitos académicos o laborales. Y si pensamos más al fondo, eso no es más que una representación de la comunicación social. Un signo, un significante. Y todos, absolutamente todos, hemos sido vehículos de este concepto alguna vez. Yo personalmente estoy enfocado en identificar en mí, en mi proceso comunicativo, este concepto para evitar su uso.
porque está tan arraigado que incluso las mujeres tratan a sus iguales apoyándose de este concepto. Y aquí hay un problema mucho peor. Permitir que estos conceptos se apoderen de palabras de uso común que se vuelven constantemente más fáciles de comunicar, comienza a afectar a las generaciones que apenas están ingresando al idioma. Lo que sucede es que los involucran tanto en esa idea que ellos, valiéndose de que es un término fácil de recordar y además muy apto para comunicar sentimientos, se apropian de este concepto y lo utilizan con sus amigos y con sus amigas y crecen con esa realidad. Yo personalmente me relacioné con una madre que permitía, sin ningún rechazo, que su hijo de 10 o 12 años utilizara estos términos con sus amigos de juego, y entre ellos parecía tan común que incluso se reían de su uso sin ningún rechazo de sus familias. Ahí es donde nace el concepto, ahí es donde se transmite, ahí es donde comienza a pervertirse el idioma. Vamos a permitir que la nueva generación construya su realidad a través del concepto comunicativo en contra de la mujer. ¿De dónde están sacando estas ideas? De la familia, de la música, de sus amigos. ¿Hacia dónde vamos si todo lo malo para ellos tiene sexo gramatical femenino? Porque si tiene comportamientos infantiles en un juego, es un niño rata. Si actúa de manera cobarde, es una gallina. Si tiene estrategias que utilizan trampas o son rastreras, es una perra. Prostituta etimológicamente significa colocar delante. Este concepto se utilizó para describir un concepto de Babilonia en donde las mujeres estaban obligadas a dirigirse al templo de Venus a entregarse a un extranjero. Aquellas que tenían más dinero o eran de familias más respetables podían ir en su carruaje acompañada de sus esclavas y ponerse delante. Y esto les servía para que los extranjeros las eligieran antes, a diferencia de las otras que no tenían este nivel socioeconómico, y era algo que deseaban porque, dependiendo de lo atractivo, habían mujeres que les tocaba esperar incluso años. ¿Qué interpretamos de esta situación? En la cultura de Babilonia, un poco extraña, una prostituta era una mujer con más categoría que las otras. Era una mujer que iba a ser elegida más fácil por un extranjero en una cultura que era general para todos. Lo más interesante de todo esto es que existe la palabra espartano para referirse a lo severo, lo austero, lo firme o lo disciplinado, ignorando por supuesto que Esparta como nación fomentaba el asesinato y la tortura de los niños varones. ¿Por qué los términos evolucionaron como evolucionaron? ¿Por qué en prostituta se rescata lo negativo y por qué en espartano se rescata lo positivo? Porque el concepto utiliza significantes para apoderarse de su significado y atacar a la mujer. Es por esto que prostituta hace referencia a una mujer que tiene relaciones sexuales a cambio de dinero, y espartano no hace referencia a un niño que sufrió maltrato y tortura en pro de la disciplina. Y el lenguaje está tan pervertido que le buscamos sinónimos y nuevos significantes al concepto que quieren definir con prostituta y no le buscamos sinónimos a los que realmente están pervertidos. Por ejemplo, a esos hombres y mujeres que se valen de las necesidades de una mujer para incluirlas en este mundo y recibir comisiones para empeorar su situación y enriquecerse con ella. Para mí, una prostituta, sin ser romántico en la realidad social, es una mujer que se para adelante. Se para adelante de las adversidades que tuvo que vivir por su condición cultural o socioeconómica. Se para adelante de su familia porque muchas son cabeza de familia. Se paran delante de sus hijos para trabajar y garantizar con lo que puedan trabajar en pro del futuro de sus hijos. Paremos de pervertir el idioma en contra de la mujer. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el vídeo, te invito a visitar mi canal y ver otras entregas. Apóyame en este proyecto suscribiéndote a mi canal. En TikTok estoy subiendo vídeos en donde amplío algunos conceptos que trato en los vídeos de la semana y te invito a seguirme. En Instagram conocerás mi lado más personal y quiero utilizarlo como una galería de mis pasiones. Te invito a que estés presente. Y recuerda, quien fija, limpia y da esplendor una vez, lo hará para siempre. ¡Suerte!